Comenzamos con la segunda parte del gobierno de José Pegullari. Y para que tengamos una idea, muy brevemente voy a repetir algunos conceptos muy importantes que habíamos dicho el miércoles pasado. José Pegullari representa políticamente la figura más importante del Partido Liberal en toda su historia. Fue un gran caudillo, conocedor profundo de todo el país, había recorrido todos los comités, conversaba con las autoridades partidarias, hoy Coagalañan de presidente Cueracá, uno Ibayepe, hablaba muy bien el guaraní, hablaba muy bien el español, tenía un gran carisma y era un hombre extraordinariamente bueno, tenía una gran bondad, era un Caraiguazú siendo una persona joven en ese momento. Y fue el presidente, como les dije en varias oportunidades, del directorio partidario y a su vez en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados cuando Eligio Ayala era presidente. Y eso es importante tener para la persona que dirige el Ejecutivo, tener un presidente que le ayude de de esa posición, de esa gestión. Y así fue que, por ejemplo, Guyari esperaba que Lisandro Díaz León fuera el presidente del partido, del directorio, cuando él ocupe la presidencia, en la posibilidad, por supuesto, no podía saber eso que iba a pasar, de que se presentara para las elecciones del 28 al 32, como sucedió. La primera elección en donde participaron candidatos de dos partidos diferentes. Fue el Partido Colorado, presentó su candidatura, Eduardo Fleitas con el doctor Eduardo López Moreira, y el Partido Liberal con Puyari y Emiliano González Navero. Pero Díaz León, en marzo de 1928, en mayo, perdón, de 1928, falleció en París. Hizo un cuadro de abdomen agudo, quirúrgico, no sé realmente eh, etiología de qué, por qué fue ese cuadro médico. El asunto que lo operaron de urgencia, pero siempre, aún en Francia, el problema era el problema de los antibióticos, el problema de terapia intensiva, el problema de tratamiento de pacientes graves. Él era una persona joven, ¿verdad? Y falleció. Y Guyari comenzó su presidencia el 15 de agosto de 1928. En el historial liberal, en el historial liberal, que es lo que nos importa a nosotros como charla, que hacemos los lunes, miércoles y viernes, historia del Partido Liberal. Fue una presidencia realmente muy sacrificada, muy exigida, muy polémica, muy cuestionada en algunos momentos y en algunos casos que se planteaban, probablemente tenían razón sus cuestionadores, pero en otro caso, como vamos a ver, eh, absolutamente innecesario con los ataques, como en especial sucede con el tema del 23 de octubre del 31. Hasta mucha gente relacionada con el Partido Liberal después, eh, seguía teniendo el peso de los 23 de octubre del 31 y entró mucho eso en la gente de que Guyari fue el responsable directo de la muerte de los estudiantes frente al palacio, que no es cierto, etcétera, etcétera, pero bueno, eso sucedió y, por ejemplo, motivó que cuando Tigarribia estaba en el Chaco, el, el que iba a ser mariscal después, era teniente coronel al comenzar la guerra del Chaco,
Cuando él estaba en el Chaco, le solía invitar a algunas figuras políticas para ir y darle estímulo, fuerza, GTA, una adhesión a los soldados que estaban allá, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del Partido Liberal se fue Sher, eligió Ayala ya no, porque eligió Ayala murió en el 30 y otras figuras del Partido Liberal, de Petacate Uruguayo, Luis Alberto Herrera, etcétera. Y alguien le preguntó una vez, mi coronel, o mi teniente coronel, el hacienda coronel, después de la batalla de Boquerón, le dice, Naya Huerumo, ahí veo José P., porque a él le conocían así como José P., sencillamente, José Patricio. Naya Huerumo, ahí vio José P. Y Echeverría le dijo, sería mejor esperar un poco más el momento. Usted sabe que el 31 está cerca, ahora sí, eso, el 32, la guerra comienza precisamente con José Pedullari. Vamos a ver el final de la tarde de hoy en julio y sería mejor esperar porque hay mucha gente que le puede salir a decir algo, cuestionar por lo que pasó el 23 de octubre del 31, etcétera, el propio Estigarribia. Y José P. sabía eso, sabía perfectamente y él aceptaba, comprendía incluso la actitud que tenían alguna gente que no era valera, no era cierta, repito, no, a mí no me importa que haya sido Estigarribia el que, el que decía, no, mejor no le traemos a José P., porque creo que José P. es absolutamente inocente de lo que pasó ahí ese día. Tal es así que le decía el miércoles, y esto es lo último, después ya seguimos, Alfredo Seifergel decía, el primer mártir que tuvo el 23 de octubre de 1931 fue el propio José Pegullari. En agosto del 29, así como durante el gobierno de Eligio Ayala, se constituyó la Liga Nacional Independiente. Se recuerdan que habíamos comentado en el 28 que tenían un diario llamado La Nación, donde escribían, y Adriano Irala era primer director, etcétera. Durante el gobierno de José P., en el 29, se constituye el nuevo Ideario Nacional. Era un grupo de gente de distintas extracciones políticas. Ahí dentro de ese grupo habían gente que habían sido colorados, liberales, independientes, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían como pensamiento político, como doctrina, diríamos, un profundo nacionalismo y de más o menos ribetes socialistas, podría ser nacional socialista, que era más o menos el pensamiento del partido nazi en Alemania, pero eran también muy antiliberales. Ellos estaban en contra del sistema liberal de facilitar la presencia del Parlamento, porque al final de cuentas la democracia funciona de esa manera, funciona de esa manera, con la presencia pluripartidaria, donde la gente puede debatir sus diferencias que puedan tener o no tener sobre la política, ¿verdad? Y el líder de ese grupo era Oscar Crey, y lo acompañaban Francisco Sánchez Palacio, que después se hizo Ferrerita, eh, Obdulio Duarte, Eric Campo Cervera, etcétera, etcétera. Habíamos hecho una lista también de las distintas cantidades, de las distintas armas y de la cantidad de más o menos se compraron en los gobiernos de Eligio Ayala y Ullari.
Hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Ayala se compraron pocas armas. Pues, se compraron también, se traían de contrabando de la Argentina nos ayudaban, los gobernantes argentinos facilitaban que le lleguen a Paraguay, pero como a Paraguay en un momento dado la Sociedad de las Naciones, que viene a ser el antecedente de las Naciones Unidas, le acusó de manera irregular y mentirosa de ser el país agresor en ese litigio de Paraguay y Bolivia. No podía exportar, no podía traer nada, tenía vedado la compra de armas, etcétera, etcétera. Entonces las compras importantes, determinantes para la guerra, se realizaron durante el gobierno de Eligio Ayala y de José P. Ullari. Y fusiles, se compraron alrededor de 43.000 fusiles, 16.000 durante el gobierno de Eligio Ayala y posteriormente 22.000 durante el gobierno de, perdón, 25.000 durante el gobierno de Ullari. La denominada el fusil ametrallador, que es la ametralladora liviana, más o menos 1.200, 172 durante el gobierno de Eligio y después 600 y 372 durante el gobierno de Ullari y 10.000 proyectiles. Ametralladora pesada se compraron 250 en total, incluidos 12 ametralladoras pesadas de marca Colt que eran de utilización antiaérea, ametralladora pesada para utilizar en contra de los aviones enemigos. Los morteros Stockerbrand, que después también compró Bolivia medio al terminar la guerra, Bolivia llegó a tener también su Stockerbrand, pero Paraguay fue el primer país en esa guerra, ¿verdad? Por supuesto, Paraguay y Bolivia, y la primera vez que se utilizaron también en una guerra ese tipo de armas eran los morteros Toquebrón, con sus respectivas municiones y que les comenté también en el parque, en el arsenal de guerra que dirigía Bozano, en los arsenales se hacían las municiones, los proyectiles. Los cañones Schneider de 75 milímetros 25, que se compró durante el gobierno de Eligio Ayala. Los cañones de 100 milímetros, en total fueron 15 durante el gobierno de Eligio Ayala. Aviones 35 entre el gobierno de Eligio Ayala y de Ullari, aviones de combate, aviones de caza, aviones bombarderos y también aviones, por ejemplo, hubo un avión famoso que fue donado por la colectividad de Concepción, que era para transportar heridos y también llevar medicamentos, ¿no? Es un poco de provisiones, etcétera, etcétera. Camiones, 450, casi 500 camiones. La mayoría Chevrolet y Ford. Y les comentaba también que la carrocería se hicieron también ahí en los arsenales de la Marina. Algunos se llegaron a hacer de metal duro, o sea, eran carrocerías hechas de hierro, material duro, y o sea, la caja y luego el resto, el plan era duro, hierro y las barandillas, diríamos, eran de madera, madera bien fuerte, resistente. Dos cañoneras de río, porque así se llamaban realmente técnicamente el nombre de nuestras cañoneras de río, porque están las cañoneras que son para mar, estas eran cañoneras de río. Y también
algo importante que en el año 1981 se creó la Escuela Superior de Guerra, que era para la formación de los oficiales que iban saliendo de la escuela militar, o algunos ya eran tenientes, teniente primero, capitán, incluso mayores, que necesitaban tener algunos conocimientos también teóricos importantes para poder cumplir bien su función. Yo les cité y les conté que muchos militares habían ido, entre ellos Estigarribia, que se fue a Francia, habían ido a Francia, habían ido a Italia, como eh, Recalde, también fueron a Bélgica como Razábal, que era de caballería, pero no, y también después fue Juan B. Ayala, que en su momento dado también fue jefe de Estado Mayor, pero no todos pudieron ir a Europa. Y entonces se hizo la Escuela Superior de Guerra aquí en el Paraguay, con la ayuda de la misión militar argentina, que como les dije, estaba dirigido por un coronel de apellido Schweitzer, coronel Schweitzer, y que era correntino, hablaba guaraní, tenía muchos amigos. Muchas de las armas, también es importante esto recordar, que se compró durante el gobierno y se pagó durante el gobierno de Guyari, llegaron en los primeros meses del 33, en los primeros meses, que era gobierno de Eusebio Ayala todavía. También les comenté políticamente que en esa época había tres fracciones dentro del Partido Liberal. El denominado el sector oficialista o Partido Liberal Radical Guyarista, que era liderado, por supuesto, por José Patricio Guyari, el denominado Partido Liberal del Llano, que recuerdan cuando vino don Eduardo Scher de Buenos Aires después de la guerra civil, donde fundó la Tribuna y se reunió con un grupo de amigos y constituyó el Partido Liberal del Llano, que era un sector también importante. Yo calculo que, haciendo una estimación así porcentual, habrá sido del 100% partidario, Scher habrá tenido el 20, 25%. El liderazgo, por supuesto, mayoritario del partido, más del 70%, lo tenía José Patricio Guyari. Y el otro partido que era del oficialismo partidario, pero después se abrió y por eso le llamaban disidente, era el dirigido por el senador Modesto Guyari. Modesto Guyari. Que le dije, yo creo que habrá sido el abuelo de Fierro Guyari, porque él se llama Luis Modesto. Al finalizar el 28, más o menos, cuando se creó aquel Consejo de Defensa, se hizo una reunión, hubieron un contacto para, para realizar la unidad de los dos sectores más importantes, el sector guyarista y el sector scherista del partido. Y se reunieron Justo Pastor Benítez, padre, representando al equipo de Guyari, y Policarpo Artaza al equipo de Scher. Y se preparó la reunión un poco más grande, más dirigentes, 3 por cada sector, en el cual vinieron representantes al oficialismo, al guyarismo, Narciso Méndez Benítez, que después fue ministro del Interior de Eusebio Ayala, Jerónimo Riar, que era hermano de Luis Alberto Riar, y el profesor Luis de Gasperi, el que hizo la defensa del partido después en el año 46, en la época de Morinio, entre comillas, en la llamada primavera democrática del dictador Morinio. Luis de Gasperi, esos eran los que representaban al guyarismo. Y por el cherismo estaba el doctor Enrique Ayala, el senador que les había contado,
era el suegro del doctor Gustavo Adolfo Riar, Luis Ortellado, que era de San Lorenzo, y Policarpo Artaza, que siempre ha sido un cherista, persona cercana a Cher, permanentemente. También les comenté, y ahí ahora vamos a comenzar, le dije, para que sea todo bien hilvanado, para que tenga orden en los años, y no hablar de esto, después citar un lado, volver a esto. Desde que subió Bullari, sucedieron una serie de cuestiones, de cosas, de eventos, de hechos que hacían difícil llevar el gobierno. Pero Bullari puso todo su empeño, su liderazgo y probablemente su fuego también para ir saliendo adelante. Era un momento en que se iba evidenciando a partir de esa época más o menos, estamos hablando del 28, en donde el ejército extendía sus manos para la toma de decisiones que se refieren a la política y son de la competencia única y exclusiva del campo civil, por lo menos para los liberales siempre fueron así. Y esa es la posición de los dirigentes históricos del partido ante la presencia del señor Albino Jara, por ejemplo, en el 11 y en el 21, 22, la asociatividad de Sher con Shirife, también ahí estuvieron los caudillos liberales a favor de la civilidad. Y en este momento se daba una influencia del ejército y además el Partido Liberal, y dentro del Partido Liberal el que más cargaba con la responsabilidad era Guyari. Había un resentimiento en las Fuerzas Armadas hacia muchos liberales y repito, más hacia Guyari, porque Guyari era el líder. Gondra era el jefe del liberalismo radical gondrista, pero Gondra tenía un carácter determinado y el que estaba al frente, el que estaba en los embates, el que discutía, el que hacía los discursos, eran Guyari y Lisandro Díaz León. Pero Guyari era el líder, el jefe del equipo, es el que le gana a Shell en septiembre de 1921, si recuerdan que le. Y también en el mundo comenzaban a aparecer una serie de doctrinas totalitarias, antidemocráticas, y que la gente miraba y decía, capaz sea bueno probar esto, no. Había sucedido en Portugal con Salazar, en Alemania con Adolfito Hitler, en Italia estaba don Benito Mussolini y en la denominada en aquel entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o República Rusa Federada Socialistas Soviéticas estaba terminando el mandato en el 23, o sea, el mandato, perdón, porque murió Lenin y de ahí sube Joseph Stalin hasta 1953, que también fallece, que tuvo un papel destacado, eso hay que reconocer, en la Segunda Guerra Mundial combatiendo contra el nazismo. No hay ninguna duda de que la gente le solía preguntar a Churchill, que usted siempre le criticó a Stalin porque era un dictador también. Bueno, pero ahora estamos en el mismo bando. Si yo para vencer a los nazis tengo que ir a hablar, a conversar y a pactar con el demonio, estoy dispuesto a hacerlo. Decía Churchill que era un político evidentemente pragmático. Le había comentado y ahí les dije que íbamos a hacer esto aparte,
había comentado que apenas al subir Uyari a Eoyupi el 15 de agosto de 1928 y 3 días después, 3 días, ¿cuántos son? 24, 48, 72, 72 horas después de subir, en el año 1998 hubo un BRI en el ejército. Por eso les estaba diciendo hace unos minutos que el ejército se estaba moviendo de una manera diferente a cómo se movía, el respeto al poder civil, no penai la presidenta, o no penai sei, no pena sei la presidenta, y querían ellos tomar la decisión y ellos querían también opinar y ellos querían también determinar tal o cual cuestión. Entonces, estaban en un momento difícil. El 5 de diciembre de ese año, 1928, se produce un incidente en el Fortín Vanguardia, no en el Fortín Sorpresa, que se da el 25 de febrero del 27, donde muere Rojas Silva. No, esa es la presidencia del hijo allá. Esta es presidencia de Uyari, 5 de diciembre. Había una unidad que estaba allí, que era el regimiento 5 Infantería General Díaz, que estaba a cargo del mayor Rafael Franco. Y él se entera que en ese Fortín Vanguardia, pero seamos sinceros, el Fortín Vanguardia estaba en territorio boliviano, pegado cerca a nuestra frontera, pero era territorio y es territorio boliviano, medio de alta graduación. Era coronel, teniente coronel, y no sé si hubo algún general que estaba. Y como ya se venía la guerra preparando, habrán estado haciendo algunos trabajos de aproximación, trabajos de mapeo, revisando las unidades, etcétera, etcétera. Y entonces Franco le envía un cabo y le da media hora de tiempo. Yo hice, pero no le damos una semana, no, en media hora coloquen sus fusiles en pabellón. En el cuartel, los que estuvimos en el cuartel sabemos que pusieron el pabellón es unir los fusiles y poner en descanso, diríamos. O sea, no tenés, no tenés el fusil al portafusil, ni tenés en tu mano, no está con vos tu arma. Le colocan así, así trabado, 2, 3 fusiles, 2, 3 fusiles, coloquen su fusil en pabellón y le doy media hora. Puta. Por lo visto, Franco estaba ahí cerca, ya, ahí controlando con Margarita, Primático, Catalejo, estaba ahí cerca. El asunto llegó la media hora y entraron, ya los paraguayos le metieron bala a los bolivianos, mataron 4 o 5 bolivianos. Pero ahí Bolivia en represalia, toma Boquerón, de allá de Vanguardia, que está allá encima de Bahía Negra, baja hasta donde está el Fortín Boquerón, que está por debajo de Ilamuí, donde fue el cuartel general de Tierra y Vieja, pues más o menos la mitad del Chaco. Toma Boquerón, toma más abajo, al sur de donde está Nanagua, el Fortín Mariscal López, donde mueren 3 soldados paraguayos y el teniente primero ascendido post-mortem, capitán Aparicio Figari, lambareño. Por eso Lambaré le recuerda la avenida y el famoso equipo de fútbol Lambaré, llamado Capitán Figari, en homenaje a Aparicio Figari. Y encima mandan un avión con bombas sobre Bahía Negra. Y echaron, tiraron las bombas, pero cayeron solamente las bombas. No sé si alguien en su casa o le rompió la cabeza a alguien, pero las bombas no explotaron. Gracias a Dios. Las bombas no explotaron. Eso le costó al Paraguay una ruptura de relaciones y peligro de guerra. Y ahí se hizo una movilización, la movilización del 28, que fue inminente, 5 de diciembre, finales, inminente era la. Y
La movilización fue un desastre. Venían la gente y no sabía dónde tenía que irse, no tenía tampoco la autoridad a dónde podían enviarle, o de calle, un Bareí, un desastre. Menos mal que también Bolivia estaba en nuestra misma situación. El Paraguay en ese momento, en esa fecha, diciembre del 28, no estaba preparado para la guerra, no estaba preparado. Y ese fue un error cometido en haber realizado ese ataque. Repito, en primer lugar, porque estaba en territorio boliviano, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo correcto hubiera sido enviar un parte a Asunción. Esto y esto está pasando. ¿Qué hago? Ayapoto. Y probablemente la contestación iba a ser: espere, con calma. Pero Franco tenía su carácter y atropelló y se produjo esa situación con esas consecuencias que le di. 24 de octubre de 1930, como le había comentado, fallece el ministro de Hacienda de Ullari, el expresidente de la República, Eligio Ayala, por un altercado pasional. Una mujer y un señor se metieron bala entre los dos. Murió Eligio Ayala. El 23 de diciembre de ese año, estamos en el 30, el 23 de diciembre, se hace una maniobra ahí en la zona de Remanso Castillo. Era la maniobra que se hacía todos los fin de año, fin de curso de la escuela militar. Y le invita Chirife, que era ministro de Defensa, Bray, que era comandante mayor, comandante, director comandante de la escuela militar, y le invitan a Estigarribia, que era jefe del Estado Mayor, para que vaya a la clausura. Y se explicaban cada unidad, capitán fulano, explique qué hizo usted. Bueno, yo junté tanta cantidad de hombres y mi plan era tomar tal casa, tal lugar, tal barrio, tal punto, y esto, hice esto, y me explicaba. En uno de esos le tocó hablar al capitán Aristides Rivas Ortellado, y explicó su punto de vista, y muy bien, right. Y Noni, decía mi abuelo. Muy bien, muy bien. Y ahí estoy arriba. Yo me dio la obligación como jefe del Estado Mayor, ya que me invitaron, me dieron esa gracia en invitarme. Quiero opinar sobre esto. Yo creo que tales maniobras que realizó el equipo del capitán Río Ortellado estuvieron acertadas. Pero estas maniobras, estas operaciones, esta decisión tuvieron fuera de lugar por esto y estos motivos. Y cuando Thierry hablaba, le interrumpe Cabecilla Ortega, capitán. Thierry era teniente coronel. Capitán es oficial subalterno. Teniente coronel es oficial jefe en la graduación militar. Y se cayó, se cayó la primera vez y después volvió a seguir explicando a un pilledizo. Y ahí ya de otra manera, la última vez que le voy a permitir esto. Usted es capitán, me tiene que escuchar. Yo soy teniente coronel, pero más que eso soy el jefe del Estado Mayor y vengo acá como una especie de profesor para aprobar o no aprobar la maniobra que están haciendo ustedes. Y ahí Bray habla, Bray Ñecua, hombre muy intelectual, era Ñecua, Bray, pero le defendía a Río Ortellado, no taquisea ahí, pero le defendió a Río Ortellado. Y ahí es Chenoni, pero es que None, es mi abuelo, es que None ahí le
claramente a favor de Rigoberto Tellado, que tiene derechos oficiales. Entonces Tigarribia, y sin decir nada, según cuentan los que estaban ahí en esa reunión, diciembre de 1930, fines de diciembre de 1930, era un día antes de la Navidad, el 23, perdón, de la Nochebuena. Se levanta él y le pide al teniente Yegros, que estaba, su gorra y su portafolio, y se manda a mover. Llega a su casa y sobre la marcha, renuncia al cargo de jefe de Estado Mayor. Es una crisis que sucedía en el gobierno de Ullari. Ullari tenía que, al final de cuentas, ver y arreglar. Por un lado estaba su ministro de Guerra y Marina, que es Defensa, su comandante de la escuela militar, un oficial bueno, aguerrido, como era Río Ortellado, y por el otro lado estaba el que era el jefe del Estado Mayor, jefe del Estado Mayor General, MG, jefe del Estado Mayor General de Tiardilla. Entonces eso dice, no, no, no. Habló, Gary, por favor, devuélvete, pide. No, de ninguna manera. No, me voy, chao, me retiro. Y le dio después ahí, sobre la marcha le nombró Gary en otra unidad que estaba en construcción, se estaban creando en la primera división de infantería, pero enojadísimo. Y eso motivó, como son aquellos que se llaman río revuelto, ganancia de pescadores, que muchos dirigentes, en especial del Partido Colorado, salieron a favor de Estigarribia. Ahí opinaron Ángel Florentín Peña, Víctor Murillo, Natalicio González, opinaron, hicieron declaraciones públicas a favor de Estigarribia. No porque le gustaba la figura de Estigarribia ni nada, sino porque Estigarribia les mandó al carajo al ministro, a todo eso, que al final de cuentas era mandar al carajo al gobierno. Y entonces los colorados aprovecharon eso. Estigarribia también, por lo visto, le calentó, porque él hubiera ido a pedir al presidente entregarle, que se mantenga firme, entregarle al presidente la renuncia y terminó ahí. Pero lo hizo público, lo hizo público. Y al ser público, valga la redundancia, se hace pública la acusación y cualquiera puede, puede aprovecharse. Eh, el 21 de febrero de 1931, eso fue en diciembre del 30, el 21 de febrero del 31, un grupo de marxistas, declarados marxistas, Obdulio Duarte, Facundo Duarte, y un grupo, no mucho, 7, 8, 10 personas más, se apoderan de la ciudad de Encarnación. Se apoderan por 15, 16, 17 horas, un mediodía diríamos, toman la ciudad de Encarnación, que seguía, vuelven a tomar el gobierno, pero demostrando que estaban allí gente perteneciente a una ideología diferente, en especial a la liberal, en este caso marxista, armado. La policía empezó a buscar allanamientos y eso había quejas de la gente. En ese mismo año, del 31, el 23 de marzo, ya se venía hablando, se detecta una conspiración. Giannoni dice después, más adelante, de que él asegura de que Bray estaba metido en esa conspiración. Y también el cuñado de Bray, son la actual familia Brito Bray, eran
los descendientes de cuando eso era capitán José Cebritos, y era una conspiración donde el líder de ese grupo estaba sindicado Franco, que es detenido, arrestado, pero le permiten que también por la situación, repito, era difícil, cada día que pasaba más, la guerra era inminente, entonces guarda reclusión en una casa familiar, la casa de la familia Milleres, que se decía que tenían algún tipo de parentesco con, con Franco, con el coronel Franco. Estaban en la calle eh, Coronel Martínez, Coronel Martínez, que hoy Aedo, entre Chile y Chile, entre Chile y Coronel Martínez, entre Chile y Coronel Martínez, y que estaban emparentados con Franco, en la esquina, diríamos, la calle Chile, la que baja ahí frente al Cine Victoria, y Coronel Martínez se llamaba antes, que fue el que defendió Mike Tai, que después López le hizo fusilar a su señora, la de Ifrán, y eh, que hoy se llama Aedo, o sea, esquina de Aedo y Chile, donde está esa estación de servicio. Ahí está cerca, a mitad de cuadra, está la Escuela República de Brasil. Y ahí vivía la familia Milleres, que creo que eran parientes del coronel Franco. No, no sé qué parentesco, pero creo que eran parientes. Y el 7 de septiembre, el 7 de septiembre de ese mismo año, el 31, se produce una invasión de parte de soldados del ejército boliviano a un fortín paraguayo ubicado en territorio paraguayo llamado Samaclay, que los bolivianos le decían también Mazamaclay o Agua Rica le decían también, porque era el lugar donde había reservorio de agua, etcétera, etcétera. Y esto protestaron algunos, y vamos a ser sinceros, por eso le dije, tenemos que citar lo que son errores. El gobierno, cuando comenzaron las protestas y las preguntas, las indagaciones de la gente, en especial los que estaban en el periodismo, ya había, no con la intensidad y la profesionalidad que hay hoy en nuestros periodistas, pero había ya un periodista que iban y preguntaban, y el gobierno decía, no, no sabemos, no conocemos absolutamente nada. Y los periodistas estaban informados, sabían, porque estaba eso ahí hacia abajo, hacia el Pilcomayo de abajo en Anáhuata, hacia el Pilcomayo, hacia el Pilcomayo, y capaz de argentinos que se iban a ver qué pasaba, porque Paraguay intentó recuperar el Fortín Callao, o manuentes más paraguayos, hay 4, 5, 6, 7 paraguayos, y no pudieron recuperar los bolivianos, se quedaron para por eso la cuestión creció de tamaño. Cuando sucede esta cuestión del 25 de febrero de 1927, cuando muere Adolfo Rojas Silva en Fortín Sorpresa, era Eligio Ayala el presidente. Y hubo así protestas, y Eligio Ayala ahí en el Palacio Patri, donde está el correo. Ahí él se fue y se subió en el balcón y le dijo que venga el pueblo que quiera preguntarme acá. Yo le voy a responder. Yo doy la cara. Y se fueron allí, y estaban los estudiantes, Mallorquín usó la palabra Juan Mallorquín, y él ya la contestaba.
Y sí, vinieron y tomaron los bolivianos. Ellos se escaparon y le mataron a un boliviano, Cabo Tejerina le mató al hijo de Ayala, el resto salió, volvió, no jodió. Pero el gobierno de Ullari no dio la cara ante esa situación. Eso hay que ser sincero. No se le dio la explicación a la gente que quería saber. Y este tema del Fortín Samaclay fue el motivo, fue el motivo para que los estudiantes decidan, los estudiantes primero decidan hacer una manifestación, incluso piden por nota a la presidencia de la República, a la jefatura de policía, donde estaba Escobar, el hijo del general Escobar como jefe de policía. No el general Escobar, que era general, otro, Luis Escobar. Y los alumnos del Colegio Nacional eran los que estaban encargados de realizar la manifestación. Y Ullari les da, Ullari les concede el permiso. Ullari les concede el permiso. Y se realizó la marcha de los estudiantes eh, a las 5 de la tarde, hubieron unas pedradas ahí en la calle Palma, rompieron las vidrieras de algunos edificios, atacaron al Ministerio del Interior, donde estaba Justo Pastor Benítez, y fueron hasta el palacio, y no estaba Guyari en el palacio. Todos los estudiantes lo mismo, entraron, atropellaron ahí el palacio y se fueron hasta la terraza, y decían ahí, la madame no está en su prostíbulo, palabras agresivas, y de ahí se bajan y se van, o sea, vuelven del palacio, por eso la calle Pradoña Independiente, ahí a 150, 200 metros, y van a la escuela militar. Y ahí les recibe Bray, también militar, actuando de otra manera, un soldado armado, de culatazo, y le castigaron, le pegaron a uno, y que hizo dispersar. De ahí se van a la casa, están Milleres que estamos hablando. Como les dije, ahí me embarullé un poco con la dirección, pues era Chile, es claro, Aedo, pero Aedo se llamaba antes Coronel Martínez, eso. Vamos a poner el nombre a uno, Chile y Aedo. Se van ahí a la casa de Milleres y ahí hacen uso de la palabra la gente que estaba siguiendo la manifestación de los estudiantes y todos eran políticos los que hablaban. Habló un señor llamado Anselmo Jover Peralta, que era liberal y renunció después al partido y se hizo de tendencia izquierdista, hizo uso de la palabra, habló también Natalicio González, Juan Natalicio González Paredes, que era un caudillo del Partido Colorado, derechista, porque él en el ideario programa del Partido Colorado del 34 le había estado por Europa, por el Partido Liberal, estando en gobierno le envió a él para hacer unos estudios de investigación histórica, etcétera, etcétera, y él vino medio influenciado con esas ideologías totalitarias de Alemania, de Italia, no comunista, sino de la derecha, al contrario, lo que sería nazi-fascista, el término más exacto, Natalicio González, que después fue jefe luego del ala fascista del Partido Colorado, que se llamó el Guión Rojo, enfrentado al equipo de los democráticos, donde estaban Federico Chávez, etcétera, etcétera. Y allí eh, salieron allí y se dispersó, diríamos,
la reunión que hubo ahí frente a la familia Milleres, volvieron, y ahí hubo una agresión a un tranvía y, y al diario El Liberal también, que nuevamente pedrada, etcétera, etcétera. Y siendo un poco más tarde, 8:30, 9 de la noche, se van a la calle Yegros y Manuel Domínguez, actualmente Yegros y Manuel Domínguez ahí en la esquina, era la casa de José P. Ullari. Bueno, eso no existía el Buró Charrúa. Buró Charrúa, eso de Marija Lobé, se adquiere después durante el gobierno de Morini. Y tampoco desde el inicio del gobierno de Morini. Creo que fue en el 44, 45, más o menos. Y ahí van a la casa de Ullari y Ullari pide que el batallón de seguridad que está allí donde está la guardia de seguridad actualmente allá cerca de Cumbú, que, que vengan, pero que vengan sin armas, que solamente cachiporro, que vengan sin armas. Y los estudiantes seguían estando violentos, rompieron los vidrios, la ventana, le rompieron la cabeza. O sea, siempre decimos romper la cabeza, pero que es un corte del cuero cabelludo, corte del cuero cabelludo al hijo de Ullari. Y algunos después ya se propasaron y comenzaron una pequeña recaudación y que hicieron allí para comprar combustible, nafta, queroseno e incendiar la casa del presidente. Por eso muchos dicen, entre ellos este historiador Seifer, que no tendría que haber sucedido el 23 de octubre si el 22 de octubre se actuaba con firmeza, que no quiere decir con violencia, con maldad, con saña, con actitudes dictatoriales, tiránicas, inhumanas para dispersar una reunión. No, pero con firmeza. Firmeza, y dos, tres golpes al que jode, agarrarle a los cabecillas, preso, detenido, y tratar de buscar la tranquilidad. Y ahí se dejó Ullari, no vengan armados, que la gente se manifiesta, no podemos estar en contra de eso, bla, 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 bla. Y terminaron esa reunión ahí de ataque, iríamos a la casa de Ullari, y se fueron ahí cerca de la casa de Ullari, donde estaba, se llamaba el local Sociedad Sociedad de Resistencia de Albañiles. Era un gremio que tenía que ver con la construcción, con los albañiles. Y ahí fue una la reunión que estaban preparando para el acto del otro día, del 23 de octubre. El día 23 de octubre, el diario La Unión del Partido Colorado rotuló ahí en la primera plana de su diario: el Partido Colorado se declara en estado de rebelión. Un ambiente facilitando, creando el ambiente de lucha, de enfrentamiento, y se inicia nuevamente la marcha, donde ya muchos estudiantes no quisieron ir, no salieron del Colegio Nacional, pero a las 9 de la mañana, por ahí salieron, ahí donde está el Colegio Nacional, estaba ahí donde estaba el Colegio Nacional de Niñas, que ahora está el Colegio Escalada, pues. Asunción Escalada. Asunción Escalada, y comenzaron a caminar. Tampoco la policía fue a dispersarlo, tampoco la montada, no eran muchos, y le pusieron a las normalistas, a las alumnas de la escuela normal al frente de la manifestación, y nuevamente la presencia de políticos del Partido Colorado. Estaba Ángel Florentín Peña, que vivía acá en Fernando de la Mora, ahí donde está el supermercado del pueblo, en Sabalacué. Esa era la casa de Ángel Florentín Peña. Con Ángel Florentín Peña, y estaba Natalicio González,
estaba Víctor Morínigo, estaba Domingo Montanaro, el papá de Sabino Augusto Montanaro, dirigente colorado. Doctor. Estaba Juan Estefanici, que era aquel dirigente que le había visto de eh, que se creó en la época de Eligio Ayala, de la lista nacional, nacionalista, y también Anselmo Jorge Peralta, que como les comenté era un dirigente del Partido Liberal y después abandonó el Partido Liberal y se hizo antiliberal. Y bueno, siguieron la marcha. Y esta marcha ya fue ya mucho más violenta que la otra, más pedrada, y pegarle, castigarla y rompían vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que los estudiantes, el centro de estudiantes del Colegio Nacional de la capital, se retiran y hacen retirar también la bandera del Colegio Nacional. Por eso a veces, cuando en la época de Stroessner, yo me recuerdo, se llevaba y está la bandera que tú decías, la bandera se retiró, se fueron, y ellos llevaban a su colegio y quedó la manifestación, hay que ser justos, con algunos estudiantes todavía, un grupo, no sé, 30, 40 estudiantes o más, y donde estaban las chicas en el frente y políticos que estaban allí, que estaban presionando, presionando, presionando al cordón de la guardia que estaba generalmente en esa época a cargo de la Marina, la gente de la Marina la que custodiaba. Y ahí se envía de la Marina también una ametralladora que pusieron arriba, en el piso arriba. El presidente de la República no estaba como está ahora en el piso abajo, estaba subiendo por la escalinata y ahí en el primer piso arriba, a la derecha, la última oficina, o sea, quedaba sobre la avenida el Paraguayo Independiente. Ahí estaba la oficina del presidente. Y la orden era no disparar, si es necesario disparar tiro al aire, para que se dispersen, bla, bla, bla. Siempre y cuando, evidentemente, no peligre la vida del presidente, que por ahí llegan a sobrepasar la guardia y se ve a la gente subiendo arriba. Bueno, ahí llegó todo. Ahí tenés que disparar. Y el decano del presidente era un señor de apellido Vargas, Mayor era su graduación, Mayor Vargas. Allá perdón, Bullari le decía también, no dispare, no dispare. Los estudiantes piden hablar con el presidente. El presidente le hace decir por intermedio de Vargas, nombren 5 personas y vengan, yo les recibo, vamos a hablar. Los estudiantes dicen no. O sea, los manifestantes, los estudiantes, políticos, gremialistas, de todo. No, nosotros no queremos la cuestión, queremos irnos todos. El presidente le vuelve a decir, ¿puedo hablar con 100 personas? Supone que en total haya 80, siempre. No vengan 5, no quería. Y ahí en un momento dado se produce eh, el incidente que costó la vida de 8 personas y 15, 20, 21, 20 heridos y la muerte, como digo, de 8 personas. Muchos dicen de que primero se escuchó un sonido, un tiro de revólver de parte de los manifestantes hacia la policía que hacía de custodia. Y otro de que se descontroló la guardia que estaba custodiando el palacio y dispararon y bueno, se produjo lastimosamente eh, esa, esa, ese debate. Y allí Bullari se va al palacio, directamente, perdón, a la escuela militar. Y en la escuela militar
ahí habla con Bray, ahí vienen sus ministros, algunos, y hablan, e inmediatamente él toma la decisión de solicitar permiso a la presidencia, renuncia a la presidencia de la República por un decreto el 25 de octubre, esto fue el 23 de octubre del 31, y Ayala se queda ahí, duerme esa noche el 23, amanece el 24, el 24 toma esta decisión que le estoy hablando, y el 25, decreto del 25 de octubre de 1931, el decreto número 41771, él cede o sí, deja el Ejecutivo a cargo del vicepresidente, el doctor González Navero, Emiliano González Navero, y Ullari solicita permiso a la presidencia de la Cámara de Diputados para someterse a juicio político a pedido de él. No es que la Cámara de Diputados, que el Parlamento le pedía el juicio político, no. Él pide que le hagan el juicio político. Y ahí los colorados que formaban parte de ese Congreso renuncian. Y ese es un error. Ellos creyeron de que estaban haciendo bien, pero al contrario, hicieron mal. Y es una traición hacia las personas que votaron por ellos para ser diputados. La gente votaron por ellos para que ellos representen los intereses de ese partido, el Partido Colorado, de que sean gobierno en el caso de ganar, y de no ganar sea la oposición. Y la oposición que hace le controla, le fiscaliza, le examina al Poder Ejecutivo. Y eso tenían que hacer ellos, quedarse ahí y participar del juicio político. Y según dicen ellos y decían siempre los colorados que el culpable era Ullari, demostrar con documentos de que él era culpable. Renunciaron, quedaron solamente los liberales. Se hizo un juicio político, una serie de intervenciones judiciales, preguntas a estudiantes, a las normalistas, a los políticos, a los que dispararon, a los oficiales que estaban al frente porque se disparó. Una serie de procesos hubo, y de ese 25 de octubre de 1931 hasta el 27 de enero del 32, serían noviembre, diciembre, 100 días más o menos, donde se le restituye. La Cámara de Diputados comunica que no tiene pruebas de culpabilidad del presidente, él se encuentra libre de culpa y pena, y reasume nuevamente la presidencia Ullari en el 32, en el 32. Ahí terminamos. El 15 de junio, el 15 de junio de 1982 se produce el incidente del Fortín Pitiantuta, llamado Fortín Chuquisaca, parece que le llamaban los bolivianos, el Fortín Pitiantuta. No, General Sucre, pues. Estaba la laguna Pitiantuta y a la laguna le llamaban Chuquisaca. Y manda Estigarribia un grupo de combatientes paraguayos con Escarone al frente, no mucho, 60, 70 personas, pero los bolivianos estaban 50 o más ahí. Y si vas a atacar algo que está siendo efectivo por 50, usted tiene que irte como mínimo por 150, debe ser triple. Lo manda en 70, medio igual, ella está, que puta, los bolivianos hicieron balas, los paraguayos rajaron, y ahí se va el teniente, o era ya teniente primero, parece, Abdón Palacios. Abdón Palacios, reforzado por más soldados de infantería, caballería y mortero. Y ahí le quedó el nombre, le pusieron el nombre de Pitián, Abdón Pitián Palacios, por Pitián Tuta. Y él se va y recupera. Un mes después, 15 de junio cae Pitián Tuta, y el 15 de julio recupera Abdón Palacios, y ahí
comienza la guerra. No se declara todavía la guerra, la declaración oficial, pero Ullari ahí se va al Congreso el 15 de julio y le comunica al Congreso, diputados y senadores, el estado de guerra. O sea, Roñona y Roñona, Bolivia. Y después de 3 años terminó esto. Se hizo la convención del partido para ver quién reemplazaba a Ullari y se presenta Luis Arriar, por un lado, y por otro lado, estando en Europa, Eusebio Ayala, y gana Eusebio Ayala 94 convencionales a 86 por 8 votos, 8 votos, presidente de la República. Pero eso ya es otra historia, si Dios permite, en la próxima semana. Les pido que, que recapaciten, que piensen en esta presidencia de Ullari, en especial en esos hechos que hablamos, en especial lo del 23 de octubre del 31, y en especial se podía parar, frenar, hacer desaparecer de la historia el 23 de octubre si se actuaba de una manera el 22 de octubre. Que piensen en eso. Feliz fin de semana y las bendiciones del Señor. Haisi Tupacacá, Cupé, para todos.